Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartirles el tema de la adopción. La adopción es un tema que es parte de la redención. La redención tiene varios tópicos, aunque es un todo. La redención cubre lo que es la justificación, la reconciliación, lo que es la regeneración, la adopción, la glorificación. La redención aplica o abarca muchas áreas en el creyente, pero hoy vamos a ver precisamente la adopción. Y esto porque hay muchas preguntas en torno a si todos somos hijos de Dios, cómo ser un hijo de Dios, qué es lo que me califica como hijo de Dios. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, todas estas preguntas que surgen en torno a este tema, y qué mejor que verlo a la luz de las escrituras y específicamente tratándolo en el tema de la adopción. Antes de entrar a ello, quiero hablarles de dos situaciones. Dios como creador y como padre de la humanidad. En ese sentido, la escritura en algunos textos nos infiere que Dios es padre de todos, pero no en un sentido cristiano, en un sentido teológico, sino en un sentido general, por el hecho de ser nuestro Padre Creador. El Salmo 100 afirma esta verdad de que Dios hizo al género humano, y en ese sentido somos hijos de Dios en un sentido de la creación, pero no es el tema que vamos a explicar, pero sí es importante aclarar esta cuestión porque muchas gentes o muchas personas enfatizan esta área y la quieren aplicar al sentido doctrinal o espiritual, y vemos que no tiene ese mismo sentido. El Salmo 100, versículo 3 nos dice: reconoced que el Señor es Dios. Y qué interesante que el mismo salmista nos lleva a ese sentir, a que reconozcamos el hecho de que es Dios y solamente Dios puede crear y puede dar vida. Y agrega el versículo: Él nos hizo, o sea, Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, en ese sentido reconocemos que Dios, como creador y como padre de todas las cosas y de todo el género humano, es creador y padre de nosotros. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y específicamente en el contexto cristiano, somos hijos de Dios no por el nacimiento natural, sino por el nacimiento espiritual, que aunque el tema no es precisamente la regeneración o el nuevo nacimiento, están ligados porque la redención es un todo. Entonces, 1 Juan habla acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque ya lo aplica en un contexto cristiano. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 nos hablan de cómo es que pasamos a ser hijos de Dios en un sentido doctrinal, en un sentido teológico. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. La frase interesante: de ser hecho hijos de Dios. Y si leemos el contexto, Juan está hablando de que Jesús, particularmente la segunda persona de la Trinidad, ese verbo que ya tenía esa preexistencia, se hizo visible y a los suyos vino, o sea, a los judíos. O sea, ni los mismos judíos, por ser pueblo de Dios, ellos calificaban como hijos de Dios. Porque aquí la Escritura nos aclara que el que pasa a ser hijo de Dios, o en palabras de Juan, ser hecho hijo de Dios, es aquel que recibe a los que creen el nombre de Jesucristo. O sea, a los que aceptan su mensaje, a los que creen en su nombre, a los que se rinden al señorío de Cristo. Esos son los que son hijos de Dios. Por eso, qué interesante es verlo a la luz de este contexto, porque ni aun los judíos, al venir de Abraham y de la descendencia de las tribus, ellos calificaban para ser hijos de Dios. No calificaban para ser hijos de Dios por el solo hecho de pertenecer al linaje de Abraham. Cuanto más, obviamente, la humanidad. La humanidad no puede calificar para ser hijo de Dios por el solo hecho de que Dios nos hizo, porque muchos líderes religiosos hablan de que todos somos hijos de Dios,
pero la escritura nos deja ver que no es así, porque ni los mismos judíos que son el pueblo de Dios o que en su momento fue el pueblo de Dios eran hijos de Dios por ser parte del pueblo, sino por rendirse a Jesucristo, rendirse a su señorío. O sea, desde este versículo podemos darnos cuenta que el Hijo de Dios no nace, y inclusive el versículo 13 lo aclara, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ahí se aclara perfectamente lo que anticipé al inicio del video. O sea, el ser hijo de Dios no es porque yo haya nacido y porque Dios me haya dado vida, no es así, porque inclusive la escritura dice que no es que un hijo de Dios no es engendrado ni de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no es algo humano, algo natural, sino de Dios. Y es lo que vemos ahí que lo liga al nuevo nacimiento, a la regeneración. O sea, los hijos de Dios son aquellos que han sido regenerados por Dios, que ahora ya pasan a ser verdaderos o a ser hechos hijos de Dios. Y desde estos versículos podemos ya derrumbar esos argumentos de que todos somos hijos de Dios. No es bíblico y no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos los que hemos aceptado, los que hemos creído en Jesucristo. Y la escritura nos hace ver que toda esta gloria es para el Señor. Por eso dice que no es por voluntad humana, de tal manera que no es del que quiere, sino un acto soberano del Señor. Pero obviamente está la responsabilidad humana en aceptar, en recibir, en creer, que es lo que nos confiaría a nosotros. También Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos habla de esta verdad. Y Juan, de hecho, es el escritor neotestamentario que aborda este tema de una manera muy clara. También Pablo lo toma, pero en un sentido todavía más teológico, hablando acerca de la adopción. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjese cómo la frase ya nos da mucha luz. Ahora somos hijos de Dios. O sea, lo toma en un presente, porque en un tiempo pasado no éramos amigos de Dios. Y esto debido a lo que nos enseña Romanos 3 respecto a la pecaminosidad humana, y que por motivo de ese pecado nosotros estamos enemistados, separados de Dios, y por tanto no podemos ser hijos de Dios por el pecado. Mas cuando venimos a Cristo, ahora ya somos parte de la familia celestial y somos propiamente hijos de Dios. Romanos 3, 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estos verbos están en pasado. Por eso Juan nos habla de nuestro presente como cristianos. Si le está hablando a una iglesia cristiana o a iglesias cristianas de Asia Menor. Por eso Juan usa estas palabras. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Tiempo pasado no éramos hijos de Dios. O sea, ahí ya vemos, ya estamos entrando al tema de la adopción, que ahora ya pasamos a ser parte de la familia de Dios, pasamos a ser parte de su reino. Y aún no se ha manifestado, agrega el versículo, lo que hemos de ser. Y aquí ya va más allá, ya que ya va al tema de la glorificación. Como interesante como Juan, con palabras súper sencillas, nos habla de dos áreas de la redención, que es la adopción y la glorificación. La glorificación es ese último estado, cuando en la resurrección seamos transformados, como dice el libro de Tesalonicenses, cuando el Señor nos arrebate en las nubes y seamos transformados de este cuerpo de muerte. Y agrega el versículo 2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, la transformación, porque le veremos tal como Él es. Juan impresionantemente aborda estas dos áreas de la redención, que es la adopción y la glorificación. Entonces es básicamente lo que quiero enfatizar, que nosotros no somos hijos de Dios naturalmente cuando nacimos de mujer, sino que somos hijos de Dios cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos da ese espíritu de adopción, que primeramente esto debe ser llevado al tema de la reconciliación y de la justificación,
Quizás son temas a lo mejor un poco teológicos, pero no son nada complejos, pero hoy estamos centrándonos en el tema de la adopción. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y aquí habla de la universalidad del pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos ser parte de la familia de Dios, ni de los beneficios de Dios, hablando en términos de la vida eterna. Y ya en el versículo 24 nos da una respuesta contundente respecto a la justificación, siendo justificados, o sea, declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 nos da la solución a esa situación de la humanidad que por el pecado está destituida, pero nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, o sea, no es por obras, y todo es obviamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ya viéndolo a la luz de otros versículos, mediante la fe nos apropiamos de esta promesa. Efesios 2 nos habla de que por gracia sois salvos por medio de la fe. El vehículo por el cual nos apropiamos de esta promesa es por medio de la fe, y es cuando somos declarados justos, cuando ya no tenemos esa culpabilidad que en versículo 23 vemos que tenemos. El pecado nos separa de Dios. Ahora Dios lo que hace es mandar a su Hijo para reconciliarnos, para justificarnos, para adoptarnos, para regenerarnos y para posteriormente glorificarnos. Qué hermoso es ver la redención. Por eso es que Romanos 3:24 es como una síntesis de lo que es la redención aplicada al creyente. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Esa palabra interesante, que es la compra, que es el rescate que hace Jesús por nosotros, y cuando Jesús hace rescate nos da todos esos beneficios cuando creemos en Él, que es todo lo que les he mencionado, pero ahorita estamos estudiando la adopción. Y también 1 de Juan 3, versículo 10 nos dice, en esto se manifiestan, y aquí ya Juan está hablando de las evidencias de ser un hijo de Dios. Ya vimos la parte teológica o doctrinal, cómo yo puedo ser un hijo de Dios, cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo soy reconciliado, justificado, cuando yo acepto, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, cuando yo lo recibo y cuando yo creo en Jesucristo. Ahora yo paso a ser hijo de Dios, paso a ser un hijo adoptivo con los mismos beneficios, copartícipe de los beneficios de Cristo, como la Escritura lo enseña. Por eso es que naturalmente nadie es hijo de Dios a menos que crea en Jesucristo. Y ahora en este versículo nos habla de las evidencias. Bueno, ¿cuáles son esas evidencias de que ahora yo soy un hijo de Dios? Y esto nos dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí qué interesante, ya nos habla únicamente de dos grupos, que son los hijos de Dios, los hijos del diablo, los creyentes y los no creyentes, los regenerados y los no regenerados, los salvos y los condenados, los creyentes y los no creyentes, los cristianos y los no cristianos. La Biblia es así de radical, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, o en palabras de Juan, los hijos del diablo. Y en esto se manifiestan todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, la antítesis del hijo de Dios, o sea, el hijo del diablo, pues no hace justicia y no ama a su hermano, por tanto no es nacido de Dios, no es hijo de Dios. Y qué interesante, porque aquí también ya vemos la parte práctica, no solamente la parte doctrinal. Ya en la parte práctica yo veo cómo está mi situación, cómo está mi andar delante de Dios y delante de los hombres. Porque ahora un hijo de Dios hace todo lo contrario a un hijo del diablo, que es justicia y que es amar a sus hermanos. Recordemos que nos dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Obviamente un hijo de Dios tiene ese mismo deseo del Hijo de Dios, que es el Hijo unigénito. También es muy interesante poder entender esa parte. Jesucristo es el único que es hijo de Dios y que es Dios. Yo soy hijo de Dios y no soy Dios, porque Jesucristo es el unigénito. Eso es decir, el único que sí fue engendrado plenamente por el Padre, en un sentido de que está en la misma
autoridad porque es parte de la Trinidad como un solo Dios, como una sola sustancia. Por eso se usa la palabra griega monogenes, donde viene uno genes, o sea, Jesús es de los mismos genes. Jesús es completamente divino, por eso es Dios, por eso el prólogo de Juan nos dice que el verbo era Dios, y es por eso que Jesús es hijo de Dios y es Dios. Nosotros somos hijos de Dios engendrados por Dios mediante la adopción. O sea, nosotros por el pecado estábamos enemistados, pero Dios nos reconcilia también por medio de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto aplicado en el sentido de la redención y de todos los temas de la redención. Y ahí es donde vemos pues lo profundo de este tema, pero también lo interesante de que en la práctica un hijo de Dios pues se caracteriza por la justicia y por el amor, que de hecho es lo que es restaurado. Si recordamos que en el pecado, cuando el pecado entra en la humanidad, aunque sí somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen queda, no se pierde, pero sí queda destrozada por el pecado. O sea, ya no nos parecemos a Dios, y eso se ve en la práctica, porque no hacemos lo que Dios hace o lo que Dios ama. Pero cuando somos hijos de Dios, esa imagen, esa semejanza es restaurada, a tal punto de que ahora sí amamos lo que Dios ama, que es a su iglesia, que es a los hijos de Dios, y obviamente restaurar esa parte de la justicia, que aunque sí quedan rasgos en el hombre, porque obviamente, como lo digo, no fue completamente quitada esa imagen, pero sí quedó destrozada por el pecado. Entonces es restaurada cuando venimos a Cristo, cuando somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Y ese es básicamente el tema de la adopción de los hijos de Dios. Ahora, Pablo sí usa esta palabra, porque la palabra adopción es una palabra bíblica que Pablo la utiliza en Romanos y en Gálatas. Romanos 8, 14 al 15 nos habla precisamente de esto. Nos dice Pablo ahí en Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí Pablo también nos da una parte práctica. Bueno, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios o en qué se caracteriza un hijo de Dios? Pues que es guiado por el Espíritu Santo y que obviamente tiene el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Gálatas 3 nos dice que el Espíritu se recibe por el oír con fe. Entonces el Espíritu pasa a morar en nosotros y el Espíritu nos guía a toda verdad. Esa es una manifestación de que yo soy un hijo de Dios. Entonces quiero que vean cómo hay ese seguimiento, cómo somos hechos por Dios en un sentido de creación. Salmo 100 nos dice que Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pero por el pecado no somos hijos de Dios, estamos enemistados, pero cuando recibimos a Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, somos adoptados, ahora pasamos a ser reconciliados con Dios. Y Juan y Pablo nos hablan de las evidencias de ser un hijo de Dios. Ya vimos que Juan nos dice que los hijos de Dios aman la justicia, aman a sus hermanos, porque nos presenta la antítesis, o sea, los hijos del diablo, que hacen todo lo contrario, que no aman la justicia y no aman a sus hermanos. Y ahora Pablo nos da otra evidencia práctica de un creyente que es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios, nos dice Pablo, es que desde el 14 nos dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es lógico. Una persona natural que no cree en Jesús, que no le ha recibido, pues no puede ser guiado por el Espíritu, porque ocupa tenerlo primeramente. Entonces aquí ya vemos otra de las manifestaciones de cómo es que yo soy hijo de Dios, o cuáles son las evidencias. Bueno, pues que he recibido al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo me guía. Y es una de las manifestaciones o las evidencias de que yo soy hijo de Dios en la práctica. Y el versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y aquí interesante la palabra recibido, o sea que primeramente se recibe el Espíritu Santo
para que Él pueda guiarte y Él pueda llevarte a toda verdad. Y en eso se distingue también un hijo de Dios, que anda conforme al Señor, porque el Espíritu lo guía. Dice, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y ahí usa la palabra adopción. O sea, Dios nos pasa a ser parte de su familia, nos adopta, y esto también por medio de Jesús. Por eso cuando Pablo habla de que Jesucristo es el único mediador, lo habla en el sentido de la redención. Gracias a Cristo yo soy adoptado, soy regenerado, soy justificado, soy reconciliado y soy glorificado, todo gracias a Jesucristo. Por eso es que también el Evangelio de Juan en el versículo 3 nos dice, pues esto no es de carne y de sangre, esto no es porque yo me haya ganado, yo no me lo gané el ser hijo de Dios por mi buena conducta, sino porque entendí mi situación, de que precisamente por el pecado no era hijo de Dios, y ahora yo paso a ser hijo de Dios cuando yo recibo a Jesucristo. Todos sus beneficios son puestos a mí, o todo lo que la cruz hizo, todo lo que en la cruz hizo, se me es aplicado a mí. Por eso se habla de la redención aplicada. Y estamos viendo varios temas, pero nosotros nos estamos enfocando en la adopción. Y dice el 15, dice, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea que ya cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando hemos sido adoptados, ahora hay un sentido de mayor intimidad del creyente, del Hijo de Dios con su Padre. Por eso usa la palabra Abba, que es una palabra tierna, una palabra hermosa para referirse a Dios, que naturalmente no había. Entonces ahora ya como hijo cercano, como hijo íntimo de Dios, ahora hay una restauración de la relación del creyente con Dios, y eso también es otra evidencia de ser un hijo de Dios. Tu relación con Dios es mejorada, ahora busca las cosas de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta del capítulo 2, que nosotros decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual, como niños recién nacidos, o sea, nacidos de nuevo, regenerados, adoptados. Ahora hay esas evidencias. Ahora ya decía las cosas de arriba, decía las cosas de Dios, son otras de las evidencias. Y nos dice el 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está la parte intuitiva, la parte de la experiencia, otra manifestación, otra evidencia de que soy hijo de Dios. Porque hay algo intuitivo, aunque a lo mejor no lo sabemos explicar, pero hay algo intuitivo, porque mismo Romano nos dice que es el Espíritu quien le da testimonio al Espíritu, que mora al Espíritu humano, el Espíritu Santo al Espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Hay una parte de la experiencia que a lo mejor no sabemos explicar, porque es un misterio muy grande, pero podemos sentir esa seguridad. Por eso es que Juan hablaba de que ya no hay temor, porque ahora hay esa seguridad, porque Dios mora en nosotros. Y dice el 17, y si hijos, ahí ya vemos la afirmación, la garantía, y si hijos, también herederos. O sea, ya pasamos a ser también copartícipes de los beneficios de Jesús. Dice, y coherederos con Cristo. Y ahí habla de unas condicionales, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí ya ven el otro aspecto de la redención. Y esto es bien interesante porque nos habla de que no solamente hay que querer las cosas bonitas, porque queremos la adopción, la justificación, y aquí también ya nos da un sentido exhortativo, si es que padecemos juntamente con Él. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser beneficiados. Entonces nosotros también, ahí está esa parte del creyente genuino que soporta, que toma esa cruz cada día, lo sigue y que está dispuesto aún a morir por sus convicciones, por Cristo. Es otra evidencia de que realmente es un hijo de Dios, porque no solamente le gusta la parte romántica del Evangelio, sino también la parte donde demanda a nosotros el actuar, donde demanda precisamente a nosotros ese sacrificio, que muchas veces es menospreciado, pero también Pablo lo pone en una buena categoría. Entonces son básicamente los versículos que nos hablan del tema de la adopción. Obviamente hay muchos más versículos que infieren esta verdad. Por ejemplo, Gálatas 4 también nos habla de la adopción. Gálatas 4:4 en adelante nos dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, redención, comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, nuevamente se cae por suelo esas afirmaciones que muchos dicen, que no son afirmaciones, sino esas palabras que dicen de que todos somos hijos de Dios. No, ni inclusive los judíos, por venir de Abraham étnicamente o según la carne, era una garantía de ser hijo de Dios. No, el ser hijo de Dios es nuevamente creer. Por eso Pablo da una razón. Por eso Dios envió a su Hijo. Hay ese propósito de que Dios envía a su Hijo para que tengamos estos beneficios. No podemos ser hijos de Dios sin Cristo. Así de sencillo. No podemos ser hijos de Dios sin Cristo. Y si somos hijos de Dios, hay esas evidencias que hemos visto, que es la justicia, que es el amor a nuestros hermanos, el amor a Dios, esa relación restaurada con el Padre, ese Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía. Son esas evidencias y esa parte experiencial, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya empezamos a ver cada una de las áreas. Somos hijos de Dios cuando creemos en Cristo y hay unas evidencias que respaldan ese nuevo nacimiento, esa adopción o esos aspectos de la redención. Redención significa comprar, esa obra que Jesús hizo al comprarnos con su sangre. Entonces ya hemos visto pues que por el solo hecho de nacer naturalmente no nos califica como hijos de Dios, antes lo contrario, porque somos pecadores, hay una enemistad con Dios y solamente eso es restaurado cuando venimos a Jesús, cuando venimos a la cruz, es cuando podemos ser hijos de Dios. Y aparte, el que es hijo de Dios tiene esas evidencias de que es hijo de Dios. Y sigue agregando Pablo en el 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ahí también vemos una seguridad en los que obviamente en los que creen en Jesucristo. Por eso dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si hay una seguridad cuando tú realmente crees en Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, nuevamente, otra evidencia de que yo soy hijo de Dios es que el Espíritu mora en mí porque Dios lo envió a morar en el creyente. Y eso en base a la promesa de Jesús. No los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Entonces, un hijo de Dios es una persona que ha sido adoptada por el Señor, ha sido reconciliada por el Señor, justificada por el Señor, regenerada por el Señor, para en la última etapa de la redención ser glorificada por el Señor. Y en esto hay estas evidencias, que el creyente ahora tiene el Espíritu Santo, que el creyente ahora es guiado por el Espíritu Santo, que el creyente ahora ama la justicia, ama a sus hermanos, y hay esa experiencia íntima en la cual tú tienes esa seguridad porque el mismo Espíritu Santo da testimonio al espíritu del hombre de que somos de Dios, de que le pertenecemos a Él, además de todas esas evidencias que son parte del nuevo nacimiento y de la regeneración y de todos los temas de la redención. Y ahí agrega ese versículo, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, otra vez la palabra, Abba Padre, la misma que repite en Romanos. Nuestra relación con Dios es restaurada. Hay una intimidad que antes no había. O sea, ahora ya pasamos a tener una fraternidad, una intimidad mejor con el Señor, real, sincera y no una religión banal, sino una relación personal con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Qué asombroso. Es un tema profundo, pero también esto permite quitar todo tipo de telarañas. Hemos enseñado pues que no todos somos hijos de Dios, que por el hecho de nacer no somos capaces nosotros de calificar como hijos de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios por mis propias acciones o por mis propios deseos humanos, sino que es por medio de Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, tal como lo hemos leído en el Evangelio de Juan. O sea, todos los que le recibieron
es a ellos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, la autoridad de poder ser hechos hijos de Dios. De otra manera no. O sea, no puedo ser hijo de Dios sin Cristo. Solamente es con y por medio de Cristo que yo soy hijo de Dios. Y el versículo 13 nos hace ver eso, que no es por nuestros méritos o por nuestras intenciones. Dice, porque no es algo de voluntad humana. O sea, no es por el hecho de haber nacido en este mundo, no es por el hecho de mis buenas obras, no, es por el hecho de Jesús y por haber creído en Él, que yo soy adoptado, que soy hijo de Dios, soy regenerado, soy reconciliado, soy justificado y posteriormente glorificado. Hemos desmentido pues todas esas malas afirmaciones, que de hecho no son afirmaciones de que todos somos hijos de Dios, no, solamente hay dos categorías, como hemos leído en el Evangelio de Juan, como hemos leído en la primera carta de Juan, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Y ahora también vemos cuáles son esas evidencias que a mí me garantizan que soy un hijo de Dios. La Biblia nos habla precisamente de que el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente, guía al creyente, el Espíritu da testimonio, esa parte de la experiencia, la parte personal, y sobre todo hay una restauración en nuestra relación con Dios, porque ahora ya podemos clamar a Dios Abba Padre, que significa papito. Es una palabra tierna la cual expresa una intimidad, una restauración fraterna más íntima que antes no había, y obviamente hay un deseo de justicia, hay un deseo de amor, y si vamos y le escarbamos más, entramos al tema del nuevo nacimiento, que es el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, donde vemos más y más evidencias que nos hacen ver que es hijo de Dios. Por tanto, también podemos desmentir que el que es hijo de Dios no es el que dice ser hijo de Dios, sino el que también tiene estas evidencias de ser hijo de Dios. Entonces ya vemos varias cosas que hemos tratado. No soy hijo de Dios por nacer humanamente, no soy hijo de Dios por mis buenas obras, y para ser hijo de Dios obviamente es únicamente por medio de Cristo y su sacrificio, pero sobre todo también debe haber esas evidencias que la Escritura nos dice, y esto debido a que también hay un engaño, porque muchas personas pueden, entre comillas, intelectualmente creer en lo correcto, pero sin una vida de frutos, sin una vida de testimonio. Entonces también al ver las partes de la experiencia y de la práctica, vemos también lo importante de que testifiquemos de que realmente somos hijos de Dios, porque se verá en la práctica. Entonces ya hemos desmentido todas estas cosas. Espero les haya sido de bendición. Gracias, espero no haya bombardeado tanto sus mentes con estos temas que son profundos. Gracias por su paciencia, por ser indulgentes conmigo. Si no he sido muy preciso en algunos aspectos, sean indulgentes conmigo, porque es un tema un poco profundo, es un tema un poquito interesante, no poquito, sino muy, muy interesante, pero muy difícil a lo mejor de abordar. Y muchas gracias por estar hasta aquí, hasta este momento del video. Compártelo, suscríbete, y pido tus oraciones para seguir predicando la palabra y desarrollar más tópicos que puedan ser de bendición para todos nosotros. Y muchas gracias. Yo oraré por todos ustedes, voy por cada uno de los que ven este video. Dios los bendiga grandemente con su conocimiento de su palabra. Hasta la próxima.